Por eso dice aquí el párrafo, a pesar de reflejar un ambiente común, las ideas, costumbres y estilos de los datos del Evangelio y de la literatura judía en la época inducen a pensar que la comunidad de Mateo estaba claramente separada del judaísmo, ¿sí? Y que ambos grupos vivían en sus relaciones en clima de polémica y de enfrentamiento, ¿sí? Esto nosotros lo podemos constatar muy bien con los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Con el apóstol San Pablo, con San Pablo, ¿sí? Lo podemos constatar muy bien, ¿sí? Él era uno de los que seguía la ley del judaísmo, ¿no? ¿Y qué hacía? Andaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? O sea, ahí nosotros lo podemos constatar muy, pero muy bien. Vamos a ver la segunda. Todo esto lo leen ustedes, ¿sí? Sí. Si no, acabamos. ¿Sí? Más o menos lo que se acaba de explicar es lo que está aquí. Entonces, con otras palabras. ¿Sí? Vamos a ver la segunda. Ya si nos queda tiempo, ya revisamos con más calma. La segunda decimos que es una comunidad que busca un modelo en el grupo de los discípulos y en las palabras de Jesús. ¿Sí? La segunda característica de Mateo, decimos que busca un modelo de los discípulos y ¿qué dicen las palabras de Jesús? ¿Sí? Esta segunda característica que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, coincide con la tercera de Marcos. ¿Sí? Marcos busca el rostro de Jesús. ¿Sí? La diferencia, ¿sí?, es que mientras aquí están buscando dar a conocer el rostro, aquí buscan seguir el modelo. Ya lo tienen. ¿Sí? Ellos ya tienen el modelo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, ¿a quién fue dada? ¿Sí? Ellos ya tenían el modelo, a diferencia de los griegos que no lo tenían y tenían que conocerlo. Ellos ya tenían que seguir. Era más sencillo para ellos. ¿Sí? Por eso veíamos nosotros en Marcos, que Marcos le tiene que explicar a los judíos qué significan las tradiciones. ¿Sí? Veíamos por un ejemplo el de Marcos 7. Impuros, ¿no? ¿Cuál, perdón? Marcos 7. Marcos tiene que explicar. ¿Sí? Mateo no explica, porque él dice, ustedes ya se lo saben. Por eso no explica, ¿no? Mientras que le explica a los griegos, ese de acá, no, ya están siguiendo un modelo, buscan seguir ese modelo. Dice, ¿cómo era esta comunidad que se afirma con tal vigor frente al judaísmo y que vive abierta a los no judíos? ¿Cómo estaba organizada? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? Preguntas, aunque sea de forma incompleta, por un lado, la insistencia en el grupo de los discípulos y por otro, la tendencia a organizar las enseñanzas de Jesús en composiciones ordenadas que tienen un marcado carácter catequético. ¿Sí? Aquí vemos nosotros una diferencia con Lucas. ¿Sí? Mateo tiene un carácter catequético y Lucas tiene un carácter que, ¿cómo se llama el que cuida las ovejas? Entonces la frase de Lucas es que pastoral, ¿sí? El evangelio de Mateo es catequético, es de carácter catequético, ¿sí? Dice, si Mateo acentúa estos dos aspectos es precisamente porque intenta responder a la situación concreta de su comunidad, y esta situación puede ser descrita como la de un grupo que está en proceso de consolidación y que por ello necesita de modelos, el grupo de los discípulos y de los criterios, las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Veamos estos aspectos con un poco más de detenimiento. ¿Sí? Entonces, ellos buscan seguir estos dos modelos. ¿Sí? Buscan seguir a los discípulos y las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Recuerdan que yo les dije cómo se decía las palabras de Jesús en latín. Yo me acuerdo que sí se los dije, creo que se los anoté también por ahí. Sí, pero vamos a... Entonces, esta comunidad, ¿sí?, que busca seguir este modelo, se va a basar en estas dos cosas, ¿no? Se va a basar en los discípulos y en las enseñanzas de Jesús. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos nosotros, ¿sí? Esto que nos hace ser diferentes, ¿sí? De Marcos. ¿Sí? Ahí está anotado, vamos en el... No trajo sus hojas. Ahí vamos, ahí, síganme ahí. Síganme ahí. ¿Sí? Bien, entonces estamos en el segundo párrafo. Vamos a iniciar el segundo párrafo. Bien. Dice, en una lectura ingenua del Evangelio puede parecer que Mateo ha tratado de reflejar solo una visión histórica. ¿Sí? ¿Por qué dice esto? Porque es el Evangelio que está escrito de manera más cronológicamente. ¿Sí? Es como si siguiera la historia, como cuando usted lee un libro de historia, ¿sí? Y lleva un proceso. Ese es uno de los libros que lleva ese proceso. Está bien acomodado, diferente de Marcos. Y es el más largo, ¿no? Exactamente. Dice de reflejar solo una visión histórica de los discípulos que siguiendo a Jesús, pero con una mirada más penetrante, se puede descubrir fácilmente que el comportamiento de estos refleja también la situación de la comunidad que el autor tiene en la... ¿Sí? Entonces, las situaciones en las que se ve reflejado, o las que se va a basar más Marcos, va a ser en estas, en el comportamiento. ¿Sí? Ahí lo tienen ustedes, de hecho tienen en mis notas al lado. ¿Sí? Y en la situación de la comunidad. ¿Sí? Eso es con respecto a los discípulos. ¿Sí? Para no leer lo demás, ustedes tienen el siguiente modelo. ¿Sí? Ahí está una flecha. ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que van a ver en Jesús? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué van a seguir ellos de Jesús? ¿Sí? Ellos de Jesús van a ver a una persona creyente. Y fíjense, esto es bien curioso porque yo no lo comprendía hasta apenas. ¿Sí? Hasta apenas, ya que estoy en mis ejercicios, estoy leyendo un libro que se llama Una aproximación histórica de Jesús. Y ahorita me llevé ese libro y se me hace muy interesante porque te dice cómo de alguna manera empieza Jesús a creer que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, se me hacía muy interesante a mí el libro, que llevo como 150 páginas, pero nos dice de alguna manera cómo Jesús vivió, ¿verdad? En sus aldeas, cómo eran esas pequeñas aldeas, ¿no? Cómo Él, en todo eso que ve en su infancia, después lo va a manifestar a través de las parábolas, de las enseñanzas, ¿no? Pero que dice, Jesús va a enseñar a través de lo que Él vio. Si Él te habla de los jornaleros, es porque a lo mejor Él fue un jornalero también, o los vio trabajar. ¿Sí? Y te comenta, dice cómo yo cuando lo estaba leyendo se me hacía curioso porque decía, es como los cotos ahora, ¿no? Hay muchas casas y todas tienen un solo parque en el centro, ¿no? Y más o menos así se describe que era la comunidad en la que vivía Jesús. Jesús no vive en una ciudad, vive en una aldea pequeña. Y ahí te dice, ¿no? De esta manera fue como vivía, ¿no? Y él veía todo esto. Y esas enseñanzas que él aprendió de chico son las que él retoma para después evangelizar, para después anunciar el reino. Por eso se dice que Jesús es primero un creyente, ¿no? Y yo después me puse a pensar y dije, sí es cierto. Por algo. ¿Cómo se llama ese libro que leíste? Se llama Aproximación Histórica de Jesús. Gracias. Lo pueden buscar como Pagola. Está también en PDF. Lo pueden buscar. ¿Cómo? Aproximación Histórica de Jesús. No me acuerdo el nombre, pero el apellido es Pagola.